¿Quién es Laura Torres? A mí lo que me define en mi vida es que soy una persona que le gusta aprender. O sea, el aprendizaje es el motor de mi vida. Y algo que a veces se nos escapa cuando hablamos de educación. Y es que la educación es el primer motor de la igualdad de oportunidades y a veces es el único. A mí lo que a día de hoy me pasa es que noto que el sistema educativo es totalmente arcaico. En todos los aspectos y en todos los ambientes, ¿no? Se ha ido modificando un poco las formas de hacer las cosas y, sin embargo, la educación no ha cambiado tanto en ese sentido. Antes, fijaos, la palabra maestro, ¿no? Era más que y ministro era menos que. Y ahora hemos pasado al contrario. No es un trabajo que yo creo que esté socialmente tan valorado como se debería. ¿Cómo nace tu proyecto, Crearte? Porque entendía que el problema no iba tanto de las asignaturas, no. Iba de cómo se sentían los alumnos con respecto a esas asignaturas. El alumno tiene que ser el protagonista de su proceso educativo y de su proceso de aprendizaje. Y ahora mismo, la mayoría están muy desconectados y se sienten actores secundarios, incluso haciendo un cameo, ¿me entiendes?, de lo que es su historia educativa. Y luego, pues hay que entender que también en la adolescencia tus padres no te caen tan bien, hay estímulos que te llaman más que otros y a veces hay que tener una figura ahí mediando, ¿no? O diciéndote las cosas que si te dicen tus padres te vas a cabrear con ellos y no les vas a escuchar. ¿Cómo crees que se debe enfocar la inteligencia artificial? Bienvenidos un día más a Sapereude. Hoy tenemos el placer en este episodio 8, segunda de la temporada 2, de invitar a Laura Torres, una emprendedora que ha creado Crearte, un ecosistema educativo que pretende revolucionar la educación. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Vaya a revolucionar la educación. Me encanta, me encanta. Qué bien. Que un auténtico placer estar con vosotros hoy, chicos. El placer es nuestro de tenerte aquí en nuestro podcast. Y bueno, la primera pregunta que le hacemos a todos los entrevistados es ¿quién es Laura Torres? Wow. Pues creo que Laura es una persona... Mira, no, mejor me voy a definir con una frase que diría un alumno mío, que me la dijo una vez y me dejó loca. Uh-huh. Y él me dijo, le dije yo, ¿qué has hecho hoy en el día? Y él me dijo, Laura, parece que no me conoces. Mucho de todo y muy poco de nada. Así que así me definiría yo, una tía que hace mucho de todo y muy poco de nada. Sí. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Hombre, yo empezaría con una que a mí me resulta muy interesante, que es ¿cuáles son las principales habilidades desde tu perspectiva? Sí. Tú que te dedicas al sector educativo, que has sido profesora y que han pasado muchos alumnos por ti, que deberían desarrollarse en la educación. ¿Cuáles son las habilidades que deberían y que no se desarrollan en los colegios normales? Vale. A ver, según mi experiencia, y teniendo muy en cuenta que al final yo obviamente no he conocido ni todos los centros educativos de España, ni creo que los conozca nunca, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que en general hay que propiciar muchísimo el pensamiento crítico. Ahora mismo es fundamental. Creo que iremos hablando de esto a lo largo del podcast de hoy, pero bueno, estamos en un momento, ¿no?, en el que la información nos llega al cerebro, pues eso, a mansalva, y básicamente es muy necesario filtrar esa información y tener, pues oye, una perspectiva, un espíritu crítico, ¿no?, y la capacidad de decidir si lo que me están contando me gusta o no me gusta, es mentira o es verdad, y crear una opinión. Entonces, esa diría que es la primera gran habilidad que creo que hay que todavía trabajar mucho más en los centros. Luego, hablaría de la creatividad, porque aquí sí creo que en general, sobre todo lo que es la educación, digamos, reglada, ¿no?, convencional, y la creatividad no están del todo de la mano. Y bueno, creatividad yo la definiría, bueno, no, yo no la he definido así, ¿vale? La ha definido algunos de los psicólogos más importantes que han estudiado sobre esto, ¿no? Pero es la capacidad de crear una respuesta novedosa a un problema y que esa respuesta, por supuesto, sea una solución real y viable. Uh-huh. Y al final, si os paráis a pensar, la forma en la que nos han hecho trabajar y desarrollarnos en el sistema es siguiendo unos patrones, unos métodos, uh-huh, y no pudiendo salirnos mucho de esto, ¿no? Entonces sí que creo que es algo que trabajaría mucho. Y luego la responsabilidad. Me parece fundamental. Uh-huh. La responsabilidad en el sentido de la autonomía. O sea, cuando una persona entiende que es responsable de lo que, no solamente lo que le ocurre a él o a ella, sino de lo que le puede ocurrir a su entorno y al resto de gente por los actos que uno comete, ¿no?
creo que ahí pasa algo muy bonito, que es que uno consigue vivir, uno, más feliz, y dos, hacer un poquito más feliz al resto. Pero sobre todo vivir tranquilos. Entonces, creo que es muy importante, digamos, pues sí, trabajar esa responsabilidad para trabajar esa autonomía y entender que hoy en el mundo a veces vas a estar más solo, a veces más acompañado, pero lo vas a hacer de forma responsable, contigo y con el resto. ¿Cuál de las tres crees que son las que más fallan? O sea, ¿cuál de las tres de estas de pensamiento crítico, creatividad y responsabilidad crees que es la que más echan falta en los colegios convencionales? Diría que es una mezcla de las tres, pero quizá la que menos tenemos sobre la mesa es la creatividad. Y aquí sí que os diría que es que cuando yo hablo de creatividad es muy curioso porque siempre, ¿no?, a las personas con las que hablo les viene el arte. Y me parece súper llamativo, porque es verdad que en el arte, ¿no?, puedes trabajar mucho la creatividad, pero es que fijaos que la mayoría de veces, o sea, la mayoría de clases de plástica normalmente lo que te hacen es replicar cuadros de otra persona y ni siquiera te hacen hacer tu propia versión de ese cuadro. Entonces, claro, a mí eso digamos que me desconcierta un poco, ¿no? Había bueno, el podcast que a mí me hizo llegar... Bueno, no es un podcast, es una TED Talk. La TED Talk que a mí me hizo llegar a donde estoy hoy, o que me cambió un poco el sentido de mi vida, se llama School Skill Creativity, de Sir Ken Robinson. Y ahí él hablaba mucho de esto, y de cómo, pues fijaos, ni siquiera en el sistema educativo se le daba prioridad a todas las artes, ¿no? Tú incluías la plástica y la música, pero el drama, o sea, el teatro, o la danza no estaban incluidas. Entonces, digamos que al final creo que es una cualidad que todo el mundo habla, ¿no? Aprendizaje creativo o tal. Pero a la hora de la verdad, oye, dejamos a los alumnos esa autonomía para que ellos y ellas resuelvan sus problemas y busquen soluciones que a ellos y a ellas les aporten valor. Entonces diría que quizá esa es la que está más escondida, sí. No, desde luego, porque al final, bueno, como bebés sueles ver que la gente más pequeña tiene una creatividad que tú no experimentas en tu día a día. Con que hay algo, un filtro, ¿no? Que desde que somos bebés hasta que nos convertimos en adolescentes y después adultos, hay algo que ocurre en el sistema o en, yo que sé, en la cultura que tengamos, no sé muy bien cómo identificarlo, que es lo que nos hace perder la creatividad. Y después en la carrera profesional es una de las cosas que más se valora. Sí. Con que es como algo contradictorio, ¿no? No se valora tanto si sabes... Bueno, antes estábamos hablando de la sintaxis, que ya llegaremos ahí. No se valora tanto si sabes... Evidentemente tienes que saber articular las palabras, sí, es muy importante, pero, ¿sabes? Específicas tareas que haces en un examen y después la creatividad es una habilidad súper importante. No sé qué piensas, ¿no? Sí, lo que no tengo claro es hasta qué punto solo es culpa del sistema educativo y es también un factor, pues eso, social y todo eso, que nos vamos haciendo adultos y también, como no nos enseñan tampoco a ser consciente de todas estas normas que nos creemos que son reales, pero realmente no lo son, que son normas sociales, de cómo debemos de comportarnos, pues nos vamos creando un personaje con el que nos identificamos mucho y nos limitamos a ese personaje, que es lo que nos pasa a muchas personas cuando estamos desde el ego y eso, desde ese personaje que cada uno se ha creado de sí mismo y no entiende que uno es más que todo esa... Coincido contigo en todo. Y de hecho creo que el entorno tiene mucha culpa de esto. O sea, me refiero, a ver, aquí no tiene culpa nadie y todo el mundo es responsable, ¿vale? De culpas no me gusta hablar. Porque además siempre cuando de crianza se habla de culpa, luego se tiende a que vaya la madre y hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Pero eso ya no me metería en otro tema. Yo no soy ninguna experta en esto, pero sí he leído bastante sobre ello, ¿no? Entonces, fijaos, es muy curioso, ¿no? Porque nosotros desde que somos pequeños hay muchas veces ese no coercitivo a ciertas cosas que se salen de la norma. Y son muchas veces incluso, que cada vez creo que pasa un poco más de... Pablito, no te vayas a jugar con los palos al monte porque es que te vas a manchar, por ejemplo, ¿no? Que eso es una obligación que yo trabajé antes de montar Crearte, trabajé como profesora de música. Y yo cuando les ponía los deberes, que nunca les llamaba deberes, ¿no? Porque al final era algo que se suponía que les gustaba, pero la música es muy importante trabajarla día a día, ¿no? Siempre la primera era salir al parque con mis amigos y volver con las rodillas manchadas. Y decía, vuestros padres me van a matar. Pero desde ahí parten las cosas. Y luego, sobre lo que tú decías, Adrián, de cómo empiezas cuando eres pequeño, ¿no? Y te desarrollas y parece que todo es súper creativo. Mira, sobre eso se ha estudiado un montón. Y sí que ha habido un cambio de tendencia, también con todo, digamos, con las modificaciones que ha ido habiendo del sistema y de la forma de trabajar con menores, que antes era verdad que pasabas de infantil a primaria
Y de repente, fíjate, de estar muchísimas horas sentado en el suelo, dibujando, pintando plastilina, jugando y tal y cual, pasabas a primero de primaria y de repente era... A tu pupitre. Exactamente. Una silla, una mesa, 8 horas, la mochila. Memorizar, las tablas de multiplicar... Exacto. Ahora eso ha cambiado, pero ahora hay otro problema. Y es que ese salto se da de primaria a secundaria. Entonces, en secundaria tenemos a criaturas que todavía las han preparado más tiempo para trabajar de una forma distinta, ¿no? Mucho más cooperativa, mucho más... no me está saliendo ahora la palabra que quiero decir, pero me saldrá en algún momento. Y llegamos a secundaria y pasa absolutamente... O sea, pasa lo que os he contado antes, pues literalmente lo mismo. Entonces, es todavía más peligroso, porque a ese cerebrito no le has preparado antes para eso. Y está preparado, yo creo que para mucho más. Y yo mi última pregunta con respecto a esto es sobre el pensamiento crítico, ¿no? Sí. No sé si piensas que no se puede desarrollar un pensamiento crítico si hay una ley central de educación, sin dejar la libertad educativa, como por colegio o por como sea. No sé cuál es tu opinión sobre la libertad educativa versus una ley central de educación y cómo eso influencia en el pensamiento crítico. Porque al final, una ley central, ¿no? Si no se descentraliza un sistema educativo, al final impone, de una forma o de otra, una forma de pensar. Entonces no sé cómo eso es compatible con un pensamiento crítico, no lo sé, ¿eh? Mira, yo no soy experta en esto. Y os voy a hablar, es que sí que doy mi opinión tremenda como Laura. Hay algo que a veces se nos escapa cuando hablamos de educación. Y es que la educación es el primer motor de la igualdad de oportunidades y a veces es el único. Entonces, yo entiendo eso que me estás comentando, ¿no? De, digamos, como la capacidad de que cada centro decida, y de hecho cada centro puede decidir ciertas cosas sobre el mismo. Pero también hay que entender que ahora mismo vivimos en un sistema en el que tenemos que garantizar un acceso básico, unos derechos básicos a todos los estudiantes, a todos los menores. Y entender también que esto es algo que se nos escapa a mucha gente de las manos, incluida las personas que trabajamos dentro del sector educativo, que la edad hasta secundaria, hasta cuarto de la ESO, es obligatorio porque debería de ser inclusivo. Es decir, forma parte, para mí la educación es el mayor motor de promoción de la igualdad de oportunidades, desde luego. Por lo tanto, sí que creo que por mucho que a veces pueda, pues que pueda dificultar, ¿no?, esto de lo que estamos hablando, creo que también es muy necesario. Y aquí no se nos puede escapar otra cosa, que es que, por encima de todo, hay un grupo de estudiantes, una clase y un profesor o profesora. Y el profesor o profesora tiene libertad de cátedra. Entonces, también hay que, creo, depositar esa responsabilidad y esa confianza en los expertos de educación que, oye, entiendo que velarán porque ese pensamiento crítico se desarrolle en el aula, ¿vale? Y, ojo, que haya alguna manzana podrida en el cesto no significa que haya 150.000 manzanas que brillan muchísimo, que son la mayoría de los docentes de este país. Bueno, hemos abierto ya el melón un poco, ¿no?, del sistema educativo. Y me gustaría, pues eso, charlar un poco sobre tu opinión sobre el sistema, qué cosas mejorarías, qué cosas crees que se hacen bien. Empecemos por, no sé, quizás lo que consideras que esté bien, que a lo mejor es menos que lo que está mal. Bueno, sí, a ver, yo quizás, pues mira, vuelvo a lo mismo, la promoción de igualdad de oportunidades. Creo que es importante el entender que, pues oye, ahora mismo en España, por suerte, todos los menores están obligados a cumplimentar una educación al menos hasta los 16 años. Y eso me parece necesario, importante, y entiendes que todos esos estudiantes han salido con unos mínimos, ¿no?, que van a poder tener en su vida. Eso me encanta. Partiendo de esa base, que a mí lo que a día de hoy me pasa es que noto que el sistema educativo es totalmente arcaico. Obsoleto, sí. Está totalmente desactualizado. Entonces ahí me cuesta meterme, porque ya entro en un punto en el que como empiece a hablar, tire de la lengua, es que no, creo que no acabaría, porque al final sí me parece, pues importante determinar que creo que en todos los aspectos y en todos los ambientes, ¿no?, se ha ido modificando un poco las formas de hacer las cosas, ¿no? Antes hablábamos del teletrabajo, hablábamos de cómo han cambiado... Pues no sé, es que me puedo poner cualquier sector, cualquier condición, y sin embargo la educación no ha cambiado tanto, en esencia, de verdad. Y
hay que tener cuidado con los pequeños cambios que se hacen. Porque, digamos que por mucho que se recojan pequeñas pinceladas de un cambio, si ese cambio luego en el aula no se puede hacer efectivo. Y aquí vuelvo a poner el foco en los pobres profesores y profesoras, que muchas veces, o sea, no quiero hablar por todos, pero es que de verdad que la mayoría de docentes que yo me he encontrado son profesionales como la copa de un pino. Y con la mayoría me refiero a la mayoría. Sí. Claro, tú no puedes tener 30 alumnos en clase y querer desarrollar bien tu trabajo y querer llegar a todo. Entonces, eso también, digamos, creo que es el mayor fracaso que hay ahora mismo. Que antes, fijaos, la palabra maestro, ¿no? Era más que, y ministro era menos que. Y ahora hemos pasado al contrario. No es un trabajo que yo creo que esté socialmente tan valorado como se debería. Yo una de las cosas también que siempre me he planteado que me parecían un poco absurdo del sistema es la edad. O sea, ¿realmente tiene sentido que nos separemos por edades en el colegio? A lo mejor a una edad más joven sí, pero luego llega un punto que hacer esa distinción hasta qué punto no está limitando a la gente que le pueda gustar un tema más. Y eso es un cambio que realmente tampoco cuesta. O sea, mismos recursos simplemente sería pues eso de entender que, bueno, que si a uno se le da bien la historia y ha entendido ya los conocimientos, que pueda avanzar al siguiente curso o matemáticas. O sea, a lo mejor intentar especializar un poco más para darle un poco más de lección al alumno, que es lo que falta en general. O sea, lo que falta al final es, hay que intentar hacer un sistema, yo creo, ¿no?, que se adapte lo máximo posible al alumno, teniendo en cuenta que como tenemos que garantizárselo a todo, pues ya va a haber cierta rigidez, pero hay cosas que no cuestan mucho y no creo que, o sea, hay efectos negativos en mezclar a gente de diferente edad a una edad, ¿no? Mira, estoy en parte de acuerdo contigo. Y de hecho me acabas de, o sea, con el podcast, el TED Talk que os he contado al principio, que estaban en la cúspide, las lenguas y las matemáticas. ¿Cuáles son las únicas asignaturas que tienen o sea, tienen como distintos niveles según la edad? Matemáticas e inglés, ¿vale? Eso ya partiendo de la base. Yo no he encontrado centro todavía que tenga nivel de música, o nivel de plástica, o nivel de ciencias, no lo he encontrado. Pero también creo que cuando tú formas, o sea, vamos a ver, los humanos somos seres colectivos, somos seres sociales, y somos seres que necesitamos de ese grupo, ¿no? De vivir rodeados. Entonces, creo que también es importante que en un grupo uno sea el mejor en unas cosas, otro sea el mejor en otros, otro tenga debilidad en unas cosas, otro en otras, y todo sume. ¿Cuál es el problema? Que cuando todas esas personas que conforman el grupo, lo que se miden son solamente ciertos criterios o ciertos patrones, ¿no? Voy a poner varios ejemplos. Voy a poner el ejemplo de un chiquillo, yo tengo varios, que no se le da tan bien la lengua a las mates, pero que es una máquina en fútbol, por ejemplo, ¿no? De hecho, me pasó el otro día con un alumno mío que llegó después, me dijo, no, es que ahora, claro, ahora los martes y los jueves no puedo estudiar casi, porque ahora tengo mucho más traslado, tal cual. Y digo, anda, ¿y eso? Me dice, no, porque ahora tengo que irme a Getafe y tal. Y fui yo la que me quedé así blanca. Y le digo, pero a ver, espera, ¿te vas a Getafe porque te ha fichado la cantera del Getafe? Y me dice, sí. Y digo, ¿me estás diciendo que te ha fichado un equipo de primera división? Y otro, sí. Y claro, y se le empezó a ver cómo se le iluminaba la cara. A mí eso, bueno, es que se me ponía la piel de gallina, me llenaba de orgullo. Entonces, el problema es cuando queremos cortar a un grupo midiendo solamente 2 destrezas, cuando en la vida hay muchísimas más. Bueno, y ya no hablo simplemente de, digamos, lo que son disciplinas académicas. Vamos a hablar de responsabilidad, vamos a hablar de respeto, vamos a hablar de colaboración. Entonces, quizá lo que habría que cambiar un poco más es esa competitividad llevada a un extremo en un sistema educativo que no lo necesita. Porque es que, sinceramente, yo entiendo que vivimos en un mundo competitivo, pero es que yo en mi vida laboral no me he visto con ese nivel de competitividad que me he visto en mi vida académica. Y me parece incomprensible. O sea, me dedico a algo que de verdad es muy competitivo. O sea, que yo me tengo que ir a pichear con otros 4 a ver a quién le dan el dinero. Ya está. Pero no lo veo tan atroz como podía ser, o sea, como podía ser dentro del sistema. Así que eso creo que, bueno, pues que quizás sí que clasificaría más un poco por niveles y tal, pero también dejaría que ellos mismos detecten en esto soy bueno, en esto es mi debilidad, y trabajar con eso, porque todos tenemos fortalezas y debilidades. ¿Y cómo cambiarías? O sea, primero, 3 cosas que cambiarías aparte de... Bueno, de lo que hemos estado hablando, tres cosas
como específicas que cambiarías y después cómo ejecutarías esos cambios. Wow, qué complicado, ¿eh? Me estáis De poniendo manera ya de salvar el ministra. país. Sí, sí, sí. Me gusta. No, pues, a ver, quizá 3 cambios que efectuaría. El primero tiene que ver, desde luego, con las disciplinas y materias. Ajá. Y ya no solamente con las que se dan o se pueden llegar a hacer, o sea, a desarrollar dentro de un centro, sino también con el nivel de implicación y de importancia que se le da al alumnado sobre ello. O sea, es que tenemos que darnos cuenta de que los adultos tenemos mucho más importancia en las decisiones que va tomando un alumno que de lo que nos pensamos. O sea, mirad, yo me acuerdo de una anécdota. Yo iba al conservatorio cuando era pequeña, ¿vale? Y a mí la música me salvó la vida. Y es ha sido mi motor de cambio y mi motor de bueno, pues de pensar, sí, de todo. Ha sido mi descanso, mi todo. Yo recuerdo un año que a mí me deberían de haber convalidado música, porque iba al conservatorio, entonces me podían convalidar música. Entonces mi profesor decidió que no me convalidaban música porque yo me portaba muy bien en clase. Entonces, que yo ahí estaba calladita y cuando había que tocar la típica canción nueva de flauta, pues yo la tocaba y así servía de ejemplo y ya está. Bueno, yo le dije que por favor que me dejaran al menos estudiar algo el conservatorio en clase. Vale, recuerdo que, bueno, yo sacaba un 10 en música, claro, o sea, pero no pasa nada, es que era así, yo estaba dando como 4 veces el nivel. Y me acuerdo de, bueno, pues de una escena de una chiquilla que había sacado todo 10, pero en música había sacado un 7 o algo así. Y como que fue a llorarle al profe y el profe le acabó subiendo la nota. Y claro, yo entendía y decía, es que ni él se está tomando en serio su asignatura, porque esta chiquilla va a tener la misma nota que yo. Sí, o sea, ya no por una cuestión de contenidos, sino porque es que ni siquiera atendía en clase. Y yo eso no lo entendía, no lo podía entender. Pero bueno, son cosas al final con las que juegas. Entonces, creo que la importancia de disciplinas, o sea, rebajar un poquito el que las mates estén en lo más alto de la más alta torre, ¿no? Y la música, bueno, la danza, el arte, se me queden ya por los suelos, eso no lo veo. La segunda tiene que ver con el componente práctico. Es que eso es fundamental. Es que yo no puedo entender cómo a día de hoy seguimos con tanta memorización. En un examen encima solo, que es 1 hora, cerrados, así, es solo eso, lo que se valora. Sí, es que yo os pregunto, o sea, ¿a vosotros en el trabajo alguna vez os han hecho memorizar tanto como os lo han hecho hacer en...? No. Es que a mí tampoco, o sea, o si me tengo que presentar, siempre tengo la opción de llevar un papel y poder mirar algo, o sea, que luego a lo mejor no lo miras, pero tienes esa libertad, ¿no?, de movimiento. Entonces, y luego sobre todo porque es que yo a veces lo pienso y digo, claro, yo me dedico sobre todo a acompañar estudiantes. Entonces, a lo que me dedico básicamente es ayudarles a que se conozcan, para que puedan brillar. Y estén felices con sus vidas, ya está, y tranquilos, que es lo que queremos, adultos sanos, porque necesitamos adultos sanos, sobre todo adultos sanos mentalmente, o sea, eso, por favor, y eso hay que entenderlo, que los alumnos de hoy son los presidentes del futuro, los banqueros del futuro, los profes del futuro, y todo lo del futuro. Me he perdido. Por la segunda, el componente práctico. Vale, sigo con el componente práctico. Entonces, con respecto al componente práctico, a mí lo que me parece es que al final yo entiendo que a veces me cuesta mucho enganchar a un niño, ¿no?, que consiga motivarse cuando no le ve ningún sentido a lo que está haciendo. Y es que yo le entiendo. Es que lo peor es que yo le entiendo. Porque si no lo entendiera, pues oye, podría intentar convencerle con otras formas. Pero al final, pues ¿qué me queda a mí decir? Vamos a intentar sacar de esto el máximo partido para que al menos lo que les digo a muchos, si aquí no te sientes bien, para el futuro ya habrás superado algo que te parece, o sea, que en lo que estabas fracasando. Sí, exactamente, has superado un reto y eso se te quedará para tu vida personal, ¿no? Sí. Pero es fundamental. Práctico. Y más ahora que encima yo creo que los jóvenes más y más nos dan todo como a medida, o sea, y todo a nuestro gusto. No puedes, o sea, algo, si no te gusta, pues no lo haces. O sea, también yo creo que hay que hacer esa disciplina de saber hacer cosas que a lo mejor tampoco... Bueno, entra dentro de la responsabilidad. Sí. Sí, pero es que una cosa es hacer cosas que no te gustan, Sí. pero son necesarias o útiles, Claro. y otra cosa es hacer cosas que no te gustan, no les ves la necesidad y no les ves la utilidad. O sea, yo siempre digo lo mismo, a mí me encanta mi trabajo, pero a lo mejor de mi trabajo real, me gusta, ¿qué? ¿Un 40%? Bueno, eso es como todos los trabajos. Al final. Claro, pero en el cómputo total veo ese 60 y digo, me lo como. Merece la pena. Me lo como porque merece la pena esto y al final todos estamos sometidos a un montón de cosas que no nos gustan, pero son necesarias para que sigamos.
pero hay que hacerlas de manera útil y necesaria. Y entonces el tercer pilar sería quizá, bueno, por lo que has dicho antes, Sí. yo creo que un punto muy importante es cómo de socialmente no aceptado, sino La percepción cómo del la, profesor. sí, exactamente. Del maestro. La percepción social del maestro, cómo conseguimos que esa percepción mejore Mira, en la sociedad. a mí me parece, y esto además lo he pensado desde súper chiquitita, porque yo he tenido, por suerte o por desgracia, yo nací con una tiza en la mano y sin quererlo ni beberlo me he ido metiendo en fregados desde el principio. Y siempre, o sea, ahora entiendo mucho el sentido, ¿no?, de cómo pensaba de pequeña. Pero quizás creo que pasa por entender que la educación es cosa de todos y de todas. Entonces, creo que aquí hay digamos, como una desconexión, ¿no?, entre entre la sociedad con lo que son los menores. O sea, todo lo que es el entorno educativo parece que pertenece a los centros educativos, a los padres y las madres, a todos los que formamos parte del sistema educativo. Y no, perdona, no. No. Si hay algo en lo que participamos y somos todos, es en la educación. Y mira, yo estoy yendo a tenis ahora y el otro día una compi mía de tenis dijo algo que me encantó. Estaban otras madres hablando y decían, ¿no?, porque voy con una chica joven y tres señoras que ya son madres mayores, ¿no?, como gente de mi edad. Y entonces decía una, no, porque es que hay gente que no está educada. Y entonces ella puntualizaba y decía, no, todos los niños están educados. Hay niños que están educados mejor y hay niños que están educados peor. Pero todos los niños están educados y es la realidad. O sea, no hace mucho que no hay un caso de un niño lobo o de un niño que haya vivido en la naturaleza hasta los 15 años, ¿no? Entonces, creo que es eso, esa responsabilidad colectiva. Es entender que esto es algo que nos tiene que ocupar a todos. O sea, más que preocupar, a mí es que las preocupaciones no me gustan mucho, me gustan las ocupaciones. Entonces, creo que es algo que tenemos que entender que nos tenemos que ocupar todos y de que es una responsabilidad de todos y de todas. Y que solamente entendiendo que de verdad, que es que esto es lo que mueve el futuro de este país, lo que mueve el progreso, lo que mueve que seamos mejores entre nosotros, es la educación. Así que creo que sería cambiar esa responsabilidad a una responsabilidad colectiva. Muy bien. Teniendo en cuenta las 150.000 manzanas que brillan mucho, Sí. de esas 150.000 habrá un grupúsculo que serán las más brillantes de todas, ¿no? ¿Qué 3 características extraerías de ese grupo de profesores que son excelentes desde tu perspectiva? Vale, yo esto lo hablo como perspectiva de alumna, Sí. ¿vale? Lo que a mí me ha pasado. Mira, yo tengo muy buen recuerdo, o sea, yo os podría decir todos los profesores que he tenido desde que soy pequeña. Todos. Tanto para bien como para mal. O sea, yo os digo que he sido una niña muy consciente y yo no me daba cuenta hasta que he sido mayor y tengo muchísima memoria a largo plazo. Creo que es la escucha de verdad, la escucha activa, la escucha que quiere sentarse a tu lado y ni siquiera diría ayudarte, sino ser tan efectivo en la escucha que tú te hagas las preguntas correctas. Yo recuerdo, mira, segundo bachillerato para mí fue os diría el peor curso de mi vida, pero ahora puedo decir que de momento ha sido el peor año de mi vida, ¿vale? O sea, sin ningún tipo de duda. Y algo muy gordo me tiene que pasar para que llegue a ese nivel. Sí, porque estaba totalmente disociada. Y ahí recuerdo que hubo una profe que un día yo salí del instituto, porque me dio pues una ansiedad que te mueres, y me fui en medio de clase de inglés. Me fui y además tenía muy buena relación con las conserjes y me abrieron la puerta tan tranquila. O sea, yo es que entraba y salía del instituto como si fuera a mi casa. Entonces me senté en un banco en el parque y de repente apareció mi profesora, mi tutora y Belén, mi profe Belén. Es que mi profe Belén la llevo en el alma. Hace mucho que no hablo con ella, pero... Sí, yo también la tuve y la verdad es que era una mujer. Es que era... La calidad humana de ella, vamos. Es que he aprendido de ella lo más grande. Entonces, esa señora salió súper tranquila, con esa chica. Salió con su abrigo, tal cual. Y se vino para el parque. Yo, según la iba viendo, digo, bueno. Entonces, yo iba haciendo como que estaba llamando a mi madre, como diciendo, bueno, mamá, pues te veo en la esquina, ¿no? Como diciendo, ahora me va a venir a buscar. Y entonces ya se sentó a mi lado y me dice, bueno, que ya sé que tu madre no va a aparecer. ¿Qué te pasa, tía? ¿Sabéis lo que es que una profesora saliera de su departamento para venir a sentarse conmigo y decir, ¿qué te pasa? Es que no me sentí sola. Yeah. Es que ahí sentí que ya había alguien que me estaba enganchando y que me estaba diciendo, sé que te pasa algo, tú no eres así, pero estoy aquí. Y te voy a escuchar cuando lo necesites.
Entonces la escucha y la sensibilidad irían muy de la mano. O sea, es que realmente tienen que ver con ese tipo de habilidades, ¿no? Creo que es la escucha activa, creo que es la sensibilidad, creo que es la empatía, creo que es la asertividad. Y luego creo que es también la capacidad de entender al grupo, de entender al individuo dentro del grupo. Eso me parece complicadísimo. O sea, yo por suerte trabajo con muy pocos grupos y los que trabajo son muy pequeños, entonces yo no tengo experiencia en esto, pero me parece complicadísimo, ¿no? O sea, saber sacar el brillante en bruto que hay como grupo, pero saber también detectar y ayudar a sacar ese brillante en bruto que hay en individual de cada persona. Eso me parece fundamental. Sí. No, el saber explicar un concepto llevado a algo más simple. Saber explicar un concepto de la forma en la que cada uno lo entiende es una de las cosas más complicadas. Desde luego. Y el respeto, o sea, algo que he visto yo en todos los profes que me han marcado es que, o sea, es ganarse el respeto, que eso es algo muy importante. No es lo mismo ser autoritario que tener autoridad. Y quien tiene autoridad se la gana, y se la gana con muchísimo, de verdad, con muchísimo respeto por parte de los alumnos. Y tú te das cuenta, o sea, tú entras a una clase y tú sabes perfectamente cuando de verdad se han ganado el respeto, pero parece que es que, no, los alumnos lo tienen que ganar porque son muy exigentes. No, es cuando tú les tratas con respeto a ellos. Y cuando sienten que forman parte de algo. Ahí es cuando esto empieza a florecer y a jugar. Al menos mi opinión. Bueno. A mí una de las cosas que me ha parecido curiosa es que no has mencionado la pasión. Bueno, es verdad claro. que, bueno, obviamente puede ser importante, pero a veces yo creo que también nos confundimos que tener pasión por una materia no creo que necesariamente te pueda hacer buen profesor. Puedes ser muy apasionado y que esa pasión se la contagies a muchos niños, pero a lo mejor el que no siente esa pasión tan intensamente no le llegues a conectar. Por eso me parece muy oportuno, o sea, que no hayas mencionado la pasión, porque sí que es verdad que es importante, pero... Qué buen apunte. A ver, sí que creo que hay algo que a mí comparto con todas las personas que trabajan con personas y les gusta trabajar con personas, que es la vocación. Eso, sí. Desde luego. O sea, creo que... Lo que pasa es que también, o sea, me parece que la vocación a veces tiene ahí un puntito un poco perverso, ¿no? Ajá. Porque hay gente que descubre la vocación tarde. O sea, y tú puedes estar haciendo un trabajo muy bien y de repente darte cuenta, ¿no?, que tu vocación era otra y hacerla. Y, o sea, desde luego que creo que tiene más que ver con las ganas de aportar, las ganas de ayudar. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, ya dejando un poco el sistema educativo, vamos a centrarnos un poco más en tu... Ya te has quitado el peso de encima. La ministra ya puede dimitir, no. Pues puedo hacer un apunte solamente. Claro. En la primera pregunta se me ha olvidado la curiosidad. Y la curiosidad es fundamental. Perdonadme, pero es que necesito mencionar esto. Sí, muy bien. Lo que no sé es hasta qué punto la curiosidad es algo que viene dado o también que uno entrena. Uno entrena. O sea, porque a mí me ha pasado muchas veces de que a veces da pereza aprender de ciertos temas y, o sea, realmente no te apetece y tienes que hacer un esfuerzo igual que ir al gimnasio. O sea, que ser curioso no es solo que todos los días te apetece aprender de cosas que no has aprendido, ¿no? No. A ver, yo creo que la curiosidad se entrena y muchísimo. Y de hecho, fijaos, esta mañana justo he tenido, bueno, pues una experiencia preciosa porque he ido a dar una charla en un instituto. Ajá. Y coincidía que el profe de esa clase era mi padre. Una de las personas a las que más admiro como profesional, o sea, de mi vida, pero vamos. Y entonces me ha pasado algo muy bonito, la verdad, precioso. Yo he ido a dar bastantes charlas, sobre todo a alumnos de formación profesional, ¿no? O sea, como de cursos mayores. He tenido una clase con cuarto de la ESO, que me ha parecido deliciosa. He salido de ahí con la lagrimilla caída. Y no porque fuera conmigo y para mí, sino porque he visto en las actitudes de esos chavales y chavalas muchas ganas de aprender. Y eso es lo que a mí me inspira y lo que me parece que mueve el mundo. Las ganas de aprender, las ganas de mejorar. Y eso al final te hace ser curioso. Y desde luego que a mí hay cosas... Es que, mira, tú y yo tenemos un amigo en común que es matemático. Muy matemático. Y yo con Javi me pierdo mucho hablando. O sea, cuando hablamos de cosas matemáticas. Y hay un momento en el que le tengo que decir, vale, Javi, vamos a parar con esto. Pero me encanta hablar con él de mates. Quizá no puedo tener una conversación sostenida 1 hora porque si quiero que se me quede alguna idea, pues oye, necesito que sea algo un poquito más ligero para mí. Pero nunca voy a dejar de preguntarle cosas, ni voy a dejar de...
Y eso es algo que también me ha enseñado, pues por ejemplo, gente como Javi. La gente que le gusta mucho la disciplina que ha estudiado, siempre trata de hacértela entender bien. Sí, de O sea, ver las partes bonitas, de... Es que es una locura. Me acuerdo un día que le dije, Javi, necesito repasar trigonometría. Como me gusta mucho la música, todo me lo explicó con sonido. Todos los senos, los cosinos, todo, con las ondas de Las sonido. ondas. Yo flipaba, porque claro, a mí tú me hables de una actitud de onda, y yo me entero. Eso es. Y yo alucinaba. Claro, eso es otra de las cosas que hay que ver en el sistema, que es cómo puede llegar a una misma disciplina distinta a gente. Pues si a uno le gusta más la música será con ondas, a otro... Es al final siempre eso, intentar entender a Sí. a la persona. Sí. Pero bueno, donde íbamos... Ya que lo se tenemos. que se nos ha pillado un poco, pero bueno, no pasa nada. Yendo un poco más específico a ti y a lo que has hecho, me Vale. gustaría preguntarte, pues eso, cómo nace tu proyecto, Crearte, Ujú. y luego en qué se ha convertido. Así que bueno, habla por los inicios, cómo empieza Crearte. Genial. Pues, a ver, la experiencia de Crearte surge post-pandemia. Yo estaba independizada ya desde hacía más de un año, desde que empezó la pandemia. Pero bueno, el caso es que yo tenía mi trabajo, mis estudios, tal y cual. Llega la pandemia, yo me voy a ERTE. Y ahí empiezo a darle un poco de vueltas, ¿no? A una escuela online o algo así. Pero vamos, yo estaba metida con mis estudios y tan tranquila. Y entonces, bueno, pues me va surgiendo la idea. Y cuando llega septiembre yo me incorporo a mi trabajo y por cuestiones personales lo dejo. Entonces ahí, de hecho recuerdo, porque lo ¿Y dejé qué estabas trabajando? de profe de música. Yo he tenido muchísima suerte. Bueno, suerte buscada. Pero yo he trabajado siempre de lo que me ha apasionado. Entonces, siempre, desde que soy súper pequeña, he trabajado... Mirad, yo con 14 años le pedí a una amiga de mi madre y yo quería cuidar a sus hijos, porque yo quería cuidar niños, ¿vale? Entonces iba gratis, de prueba, los 2 primeros meses, claro, para probar, para ver que yo tenía capacidad de eso. Iba los sábados a las 9:30 de la mañana, con 15 años, o con 14. Y entonces ahí, nada, enseguida, pues obviamente me empezaron a pagar, me encantaba. Cuidar a niños me encantaba. Y lo he hecho un montón de tiempo, ¿eh? Y me ha fascinado, o sea, tengo niñas y niños que me voy a llevar para toda la vida. O sea, es que me sigo acordando. En el instituto de hoy me he encontrado con un exalumno. Me acordaba de su nombre, de su apellido, de su cara y de todo, porque es algo que se te queda. Sí, desde luego. Entonces, bueno, pues yo he tenido muchísima suerte con eso. Luego me dediqué a recorrer el pueblo donde vivía, o sea, pero que me pasaba en el coche metida. Bueno, en el coche no, entre coche y casas de gente, 8 horas al día dando clases particulares. Me contrataron en una escuela de música y tuve mucha suerte, pues estuve ahí trabajando muy, muy a gusto durante mucho tiempo, de hecho. Y ya cuando salgo, decido salir y tal y cual, y entonces me fui, la verdad, que con una mano delante, otra detrás, un alquiler que pagar y un ERTE. Y dije, bueno, yo confío mucho en mí, es la realidad, ¿vale? También porque no se me caen los anillos, o sea, yo soy una tía muy disfrutona, entonces entiendo que si me tengo que poner a hacer algo, que lo voy a hacer y voy a estar encantada haciéndolo. O no, pero hacerlo nunca me van a faltar ganas. Y entonces ya me puse a dar vueltas y dije, venga, vamos a ponernos a tope, vamos a intentar dar clases online. Pues oye, empecé así. Al principio esto estaba dedicado como... Cuando empecé a montar Crearte quería que fuera una academia de extraescolares, ¿no? Ajá. O sea, asignaturas Online. que no sean las que se dan, ¿no? Exacto. Ah. Más tirando a música, a artes, a tecnología, tal y cual. Pero claro, me empecé a meter y me di cuenta que donde había Chicha. Una jaleíto, universidad. Ajá. de verdad, era en el refuerzo escolar. Y sorprendentemente, pues me di cuenta de que, pues es que a mí, aparte de que me gusta mucho mi trabajo, creo que se me da bastante bien. O sea, me gusta y se me da bien. Y está bien también decirse las cosas que se le dan bien a uno. Sí, es la autoestima. Y entonces empecé a tirar para adelante con eso. Entonces ya sí empecé a trabajar con más gente, o sea, fue creciendo. Y hace relativamente, bueno, hace 2 años ya, me empecé a enfocar en lo que hago ahora, que es el acompañamiento educativo, ¿no? Porque entendía que el problema no iba tanto de las asignaturas, no. Iba de cómo se sentían los alumnos con respecto a esas asignaturas. Entonces cambiamos un poquito el enfoque y en vez de centrarnos en los conceptos de las asignaturas, nos centramos en que el alumno se organizara bien, se planificara bien, tuviera estrategias o herramientas de técnicas de estudio, estrategias para los exámenes, estrategias para poder organizarse la tarde y poder llegar a todo, para tener tiempo libre. A mí me ocupa mucho el tiempo libre de la gente, porque al final yo, si pudiera, pues quizás no trabajaría tanto, ¿no? Pero el tiempo libre es fundamental. Claro. Y
al final, algo que me parece desmedido es el pensar que un enano, y con enano me refiero también a chiquillo de 15 años, tenga que estar 8 horas en el colegio y otras 4 o 5 horas en su casa estudiando. Es que me parece... No, O sea, un calvario casi. Esa ha sido mi vida. Pero es que claro, pero es que... Ni un adulto lo hace realmente, No. o sea que... No, pero me parece que combate las leyes de la salud. Es que no lo entiendo. Claro, yo no lo entiendo, me parece. Entonces, pues al final yo muchas veces lo que les digo a mis niños es, yo quiero que tú estudies mejor para que tengas más tiempo libre. Si yo consigo que tú estudies mejor y aproveches más el tiempo... El crío está encantado. Claro, y entonces ya... ¿dónde firmo? Así es como se consigue que tengas ganas. Ya no hace falta estrategia de marketing ni nada, vamos. Luego hay que tener responsabilidad individual, ¿eh? 100%, ¿no? Del dicho al hecho hay un trecho, pero me parece importante, sí. O sea, que no... Claro, el refuerzo escolar, como bien, yo quiero entrar de lleno en este tema, porque me parece súper interesante, porque todas las academias de refuerzo escolar siguen el mismo patrón, ¿no? Tú te metes en una sala, Hacer ejercicios, y si no entiendes nada, sí, pues le preguntas y te lo explican y ya está. Pues es como una atención personalizada, ¿no? Que es la que deberías tener en un colegio convencional, pero no la tienes. Eso es. Pero, claro, el acompañamiento educativo. Yo es la primera vez que lo oigo. Es que el término lo he acuñado yo creo, ¿eh? O sea, me refiero, yo decidí cómo le llamo a esto. Me costó mucho ponerle un nombre, pero he decidido que fuera acompañamiento educativo. Entonces tú, básicamente, ejerces como una figura maternal, por decirlo de alguna forma, ayudar al alumno a planificarse, a organizarse. Y a técnicas de estudio, ¿no? Hubo un tiempo que me interesaron un montón. Entonces, pues explícanos un poco. Yo soy un alumno y llego a tu centro y ¿qué hago? Vale, pues depende de cómo seas como alumno, ¿no? O sea, no es tanto algo maternal. Yo al final lo que hago es algo mediador, muchas veces, entre familia, centro educativo y alumno, ¿vale? Y sobre todo hago algo muy importante y que quizá nos hemos olvidado cuando hablamos del sistema educativo, pero para esto tenemos oportunidad ahora. El alumno tiene que ser el protagonista de su proceso educativo y de su proceso de aprendizaje. Y ahora mismo la mayoría están muy desconectados y se sienten actores secundarios, incluso haciendo un cameo, ¿me entiendes?, de lo que es su historia educativa. De extra. Sí, tal cual, en plan, el típico que pasa por ahí con el café, ¿sabes? Es que no puede ser, es verdad, es la realidad. Entonces, empezamos por ahí. O sea, hay que hacerles protagonistas. Y luego, pues hay que entender que también en la adolescencia tus padres no te caen tan bien, hay estímulos que te llaman más que otros y a veces hay que tener una figura ahí mediando, ¿no? O diciéndote las cosas que si te dicen tus padres te vas a cabrear con ellos y no les vas a escuchar. Eso es súper importante. También porque entiendo que un padre es un padre, una madre es una madre. Y yo soy una profesional que se dedica a decir las cosas con ese tacto, ¿no? Y con conocimiento. Y con conocimiento, exactamente. Y entendiendo cómo es el alumno. Entonces, cuando un alumno llega a crearte, lo primero que hacemos es una entrevista. Es una entrevista en la que, bueno, charlamos, ¿vale? Charlamos, yo tengo unas preguntas, por supuesto, preparadas, pero siempre salen otras. Y siempre además les digo lo mismo, que nunca lo hacen al principio, pero luego sí. Que es que si yo te estoy preguntando a ti, tú me puedes preguntar a mí lo que quieras. E igual que si te metes en algo de mi intimidad que yo no quiero que sepas, yo lo voy a decir, tú también. O sea, también esa importancia que creo que ahora también está cambiando un poco, de decir, tío, menos no tiene por qué contestar a todas las preguntas que tú le haces. Es adulto. Exactamente. Es tratarle como un adulto al final. A los adolescentes, desde luego. A los adolescentes es que se les infantiliza mucho, esto todo es mi opinión, pero se les infantiliza mucho desde el terreno educativo, de responsabilidades y tal, pero sin embargo les hacemos muy adultos muy rápido en cuestiones como sociales, culturales, o sea, entonces claro, yo entiendo que ahí hay un conflicto dentro de las cabezas. Sí. Porque es que es muy complicado. El conflicto generacional yo creo que está en muchas dimensiones de nuestras vidas. El conflicto generacional entre cómo se relacionan los adultos con los adolescentes, no solo en el ámbito educativo, sino en todos. Vamos, yo diría que es central. Desde luego. Sigue. No, bueno, entonces tú le haces la entrevista. Sí. Entonces, para entender al alumno, me imagino. Claro. Y durante las sesiones que tengan, o no sé, una hora... Suelen ser 3 cuartos de hora, ¿vale? Las sesiones individuales suelen ser de 3 cuartos de hora.
Y Son individuales. normalmente sí, las de acompañamiento educativo sí. Luego tienen... Refuerzo. Refuerzo, Vale. exacto. O sea, por ejemplo, Con- yo le añades- cotutarizo mucho con mis compis, en los cuales yo a lo mejor hago el acompañamiento y ellos hacen asignaturas más concretas de ciencias o de letras y tal. Ahora, de todos modos, estamos cambiando el formato, si queréis, luego os lo cuento porque es bastante interesante. Pero bueno, básicamente, sobre esa entrevista y algunos patrones que, digamos que, bueno, estructuramos un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que ese alumno se quiere poner? Y al final es muy importante, porque yo aquí no impongo, o sea, esto va por compromisos. Y al Pues final, con el alumno, entonces, ¿no? todos. Yo le ayudo, o sea, yo le doy las herramientas, vamos buscando, ellos a lo mejor me lo cuentan, ¿no? De una forma muy abstracta e intentamos bajarlo a tierra. Claro, porque objetivo que puede ser sacar un 9 en matemáticas o Sí. aprobar el siguiente examen. Bueno, es que, a ver, ¿O no? quizás es que tengo los mejores alumnos del mundo, ¿vale? Pero son gente que piensa muchísimo. Entonces, por ejemplo, muchos, así, ¿no? Algún perfil este año estaba muy, muy ocupado. La mayoría son con estar tranquilos, que me encantan, me hacen mucha gracia. O sea, son buenísimos, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? La procrastinación. Ellos no te dicen la procrastinación, pero ellos te dicen, yo lo que no quiero es estar de repente agobiadísimo en último momento, última hora, que no sé por dónde llegar y tal y cual. Claro, pues tenemos que buscar de aquí. Eso tiene su nombre y tiene sus cositas, ¿no? Pero vamos a ir buscando y por qué nos pasa esto, y qué efecto tiene, y cómo podemos cambiarlo. Entonces, de esos objetivos, buscamos, digamos, como una serie de herramientas o dinámicas o exactamente, o pautas que el alumno va a tener para poder conseguir esos objetivos. Entonces, digamos que hacemos una parte primera de análisis, luego otra parte de ejecución y otra parte de evaluación, en la que vamos viendo esas, digamos, esos bullet points que hemos puesto sobre las acciones que el alumno va a tomar, si se están cumpliendo, por qué sí, por qué no, si se están cumpliendo, qué está fallando, si no se está consiguiendo el objetivo, si no se están cumpliendo, por qué no se están cumpliendo. Porque es que hasta cuando no se cumplen, si has llegado a un compromiso conmigo y no se están cumpliendo, yo no te puedo decir, pero que has llegado a un compromiso Lo conmigo has hecho y tal. mal, tal. Claro, No. eso no sirve de nada. ¿Por qué no, o sea, si te has comprometido conmigo, ¿por qué no hemos llegado a esto? Pero desde un tono tranquilo, o sea, yo quiero saberlo para poder ayudar. Yo en general. Me enfado con mucha gente, pero con los pequeños Con los alumnos mucho. no. ¿Y qué efectos notas a un plazo de, yo qué sé, de un año y medio? Locura. ¿Sí? Sí. Cambiado totalmente la personalidad del... La personalidad no. Su esencia está ahí Sí. por mí. De hecho, es que su esencia está ahí por mí. Exacto. No, sobre todo temas relacionados con la seguridad, con la autoestima, con el conocerse a uno mismo y con... Claro, es que cada alumno es un mundo, ¿no? Entonces podría ir hablando uno por uno y ir diciendo, mira, pues el cambio ha sido este, el cambio ha sido otro. Pero en general tiene que ver con la confianza. Porque muchas veces cuando las cosas no te van tan bien, desconfías de ti mismo. Y ahí tenemos mucho perdido. Entonces, tienen que ver, sí, mucho con la confianza. Pero el cambio es muy real. O sea, el cambio en general tiene mucho que ver con cómo el alumno se toma las cosas. De hecho, es muy sorprendente, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión cuando me hablan las familias para contarme cómo ha mejorado su situación familiar trabajando, o sea, cuando han empezado a trabajar con nosotros. Eso me fascina, me hace muchísima ilusión. También porque hacemos un trabajo muy importante de acompañamiento a las familias, que eso también es importante. O sea, el alumno, para mí, es lo prioritario y siempre lo va a ser. Pero claro, es que detrás del alumno Hay una familia. hay una familia Claro. que a lo mejor lo está pasando mal, que a lo mejor no sabe cómo lidiar con ciertas situaciones. A veces ¿También hay tienen su sesión semanal o...? No, eso lo que tenemos es o llamadas muy de vez en cuando, seguimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy muy conectada también normalmente estamos muy conectados con los gabinetes de orientación de los centros o los mentores de los alumnos, o sea, depende de qué centro vayan, pero pensad que los padres todo lo que les llega nos va llegando a nosotros, porque al final somos un poco los mediadores. Y bueno, aquí Willy preparó esta pregunta, no sé por qué, pero ¿por qué lo más importante para un alumno es saberse el nombre de su perro? Amigo, claro. Sí, le entiendo perfectamente por qué. Mira, eso así llamé yo a una charla que hice una vez que fui a un centro de formación profesional. Y es que eso yo lo descubrí. O sea, para mí es lo fundamental. Yo tengo, de hecho, en mi pantalla del ordenador, y esto lo voy a confesar, ¿vale? Tengo el nombre del caballo que monta un alumno mío porque no me acordaba de él, ¿vale? Entonces, como no me acuerdo, lo tengo que tener ahí para recordarte. Sí. Entonces, puede ser el nombre de tu perro, puede ser tu equipo de fútbol, puede ser aquello que te mueve, aquello que te hace único, aquello que te hace un poquito diferente, ¿no? Y sobre todo, que te hace sentirte a ti especial. Para mí eso es fundamental, porque a partir de ahí,
jolín, a mí me encanta que me llamen por mi nombre, que me pregunten cómo estoy, ¿no? ¿Qué tal estoy? Pero de verdad. Tener una conversación normal con una persona, que se acuerden de, si yo te he dicho hace 2 semanas, ay, pues estaba mala de la tripa, que me vengan y me digan, tía, ¿estás bien? Sí. Pues algo parecido es lo que me pasa con ellos, pero con la diferencia de que, oye, que nosotros creamos un espacio, ¿no? De mucha seguridad entre nosotros y de mucha confianza. Entonces, pensad que además ellos no se mueven de su habitación. O sea, yo les meto en mi oficina y ellos me meten en su habitación como un profesor particular tal cual. Entonces, qué mínimo, ¿no? Que tener esa, digamos, como, pues ese tacto y esas ganas de conocer a la persona con la que trabajas. Pero esto entiendo que cualquier persona que trabaje con personas me entenderá. Al final, cuando tú trabajas con una persona, no te quedas solamente, digamos, con la acción que estás tomando con él o con ella. Sí, siempre. Muy bien, y ya la última pregunta de este que quiero preguntar es cómo se estructura tu día a día, porque suena muy emocionante, la verdad. Cada día es un misterio en esta vida que me ha tocado vivir. No, a ver, es que depende de la semana. Hay semanas que podría vivir casi, si os soy sincera, en pijama y ponerme de parte de arriba algo para que me vean en videollamada. Y hay días como hoy que llevo desde las 6 de la mañana danzando. Entonces, cada día es un misterio en esta casa. Yo sí que os podría decir cosas que he hecho este año, que estoy muy orgullosa de ellas, porque son cosas que quizás no he tomado tanta importancia o acción en ellas hasta ahora y que me están literalmente cambiando la vida. Ajá, ¿cómo qué? La alimentación. Ajá. Que no estoy haciendo mucho, solamente tengo un poquito más de conciencia de lo que como. No vas a comerte un Big Mac. Sí, ¿Sí? claro, o sea, yo como de todo y me encanta comer, ¿no? Pero sí que intento comer equilibrado, entender que, y he alucinado, ¿eh? O sea, mi energía es muchísimo mayor, que no sé si eso es algo positivo o negativo, porque normalmente la gente me describe como una persona energética, o sea, que imagínate. Más energía aún. Claro, no. No, pero es una energía diferente, es no sentirte como cansado, amodorrado todo el día, eso me bueno, encanta. sí, Entonces es, pues oye, ponerle más frutita, intentar, yo tengo jornadas de trabajo muy largas, sobre todo por la tarde, estoy mucho tiempo en videollamada, entonces es, pues a lo mejor me puedo tomar una piecita de fruta a mitad de la tarde, ¿no? O sea, intentar escucharme, entenderme y tal. El deporte, bueno, yo ahora, o sea, es que me parece fundamental. Ahora no puedo vivir un día sin deporte durante la semana. De verdad, ¿eh? O sea, hoy, por ejemplo, que tenía que salir de mi casa súper temprano, pues oye, a lo mejor me he hecho, ¿qué? 20 minutillos de yoga, algo muy basic, pero lo he hecho. Y eso me está viniendo muy bien a mí, y esto ojalá lo escuchen mis alumnos, porque van a ver también los puntos débiles de Laura, de lo que está mejorando ella. Entonces, siempre para mí el deporte ha sido una espinita clavada, no porque no me guste, ni porque no sea una tía muy energética, pero ahora lo estoy redescubriendo como casi un culto hacia mi cuerpo y me está viniendo increíble para poder desarrollar mi vida bien, ¿no? Mi día a día, pues al final yo me levanto entre las 8, 8:30, no me levanto muy temprano porque acabo bastante tarde de trabajar. Las primeras, o sea, yo suelo abrir Ofi a las 10:30, 11, antes no la abro, porque esas 3 horas son para mí, para mi disfrute y mis cosas. Y luego, pues depende, cambio mucho, pero por la mañana tengo trabajo de Ofi, muchas reuniones normalmente, y por la tarde pues tengo alumnos. ¿Pero haces videollamadas con ellos y también vienen presencial o No, cómo funciona? videollamadas todo. ¿Solo? Todo es online. Okay. Todo es online. ¿Y has pensado en hacerlo presencial en algún momento? No. A ver, quizá otra Laura del futuro en algún momento decida abrir un centro. Lo que pasa es que yo ahora lo que estoy más enfocada es a garantizar este servicio a la mayoría de la población. Entonces ahora en lo que estoy yo centrada, que llevo más de 2 años con este proyecto, pero muy a la sombra, es con desarrollar una aplicación gamificada de acompañamiento educativo. Justo hace poco, pues hemos ido teniendo algún que otro avance, con lo cual estoy muy contenta, y tiro más ahora hacia ese proyecto. Pero siéndote sincera, pues creo que, no sé, en años, muchos años, quizá en otra etapa de mi vida, sí que me vea teniendo una escuela física. Sí, pero es verdad que es menos escalable
y que al final para conciliar para un alumno es mucho más fácil si no tiene que perder el tiempo. Sí, bueno, sí, no, eso está claro, pero no sé, como que da otra dimensión, Depende, ¿no? y también- Servicio, digo yo. Bueno, es que, a ver, al final también para lo que nosotros hacemos, a mí me gusta que el alumno no se tenga que mover del sitio donde estudia, por ejemplo, porque me parece prioritario, ¿no? Claro. Y al final en traslados, por ejemplo, pierden muchísimo tiempo. Sí, no, desde luego. Claro. O sea, de hecho es algo, por ejemplo, que trabajamos mucho, lo que me decías de que trabajamos, nosotros, por ejemplo, una actividad que hacemos mucho es su horario de tarde, en el que ellos ven los huecos reales que les quedan de estudio. Claro, cuando tú lo preguntas a la escuela, te dicen, no, de 7 a 8 tenis. Ya, vale. Pero ¿cuánto tardas en ir a tenis? Cuando vuelves te tienes que duchar, tienes que tal... Claro, es que todo eso te hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para nuestro servicio, fíjate que yo lo he hecho online y presencial, y a mí me gusta mucho más online. Otra cosa es la presencialidad, pues, para otro tipo de disciplinas que hagamos, o también, jolín, pues el online, por ejemplo, me permite rodearme de los mejores docentes, y que no tengan que ser solamente, o sea, que yo pueda hacer un filtro mucho más, digamos, Inclusivo. sí, sobre quién quiero que trabaje en la escuela, por ejemplo. O también da cabida a gente, nosotros trabajamos con gente de Barcelona, de Cádiz, del País Vasco, Claro. de Galicia, o sea, No, está claro, sí, sí. de Madrid sobre todo, pero de otras zonas también, y eso me mola mucho. Hemos mencionado que, bueno, uno de los pilares y de las deficiencias del sistema educativo es que no se trabaja la creatividad. Me gustaría preguntarte, bueno, qué maneras hay o qué maneras utilizáis desde Crearte, pues, para fomentar la creatividad cuando se enseñan este tipo de materias regladas. O no se puede, no hay mucho que implementar. Sí, a ver, al final la creatividad para mí, de momento, es que ellos vayan resolviendo, ¿no?, esos conflictos que les puedan ir surgiendo A su manera. a su manera. Ajá. Exacto. Y que vayan tomando conciencia. Es verdad que nosotros ahora estamos un poco limitados en el sentido de yo no puedo dar una clase de matemáticas como a mí me gustaría. Bueno, yo tampoco doy muchas clases de matemáticas, pero, o sea, doy mates de primero de la ESO, ¿vale? Para que os hagáis una idea alguna vez. Pero, pues no sé, de disciplinas tipo lengua. No podría dar una clase de lengua, porque al final me tengo que adecuar a lo que se está dando en el cole, ¿no? Pero sí, bueno, pues mirad, algo que a mí me encanta hacer. Yo en los últimos 3 minutos muchas veces les planteo problemas de lógica. Porque creo, o sea, y muchas veces me salen con ideas que son mucho más abstractas de lo que podría ser el problema de lógica tal cual, pero me parece muy importante, ¿no? O les comparto muchas veces eventualidades o problemas que me pueden surgir a mí en el día, y me encanta escuchar su perspectiva y su forma de, ¿no? Entonces creo que quizás es un poco más como permitirles que ellos ejecuten o se desarrollen sin ponerse tantos límites. O sea, pues por ejemplo, yo soy muy fan, esto son tonterías y esto lo sabe mucho la gente, ¿no? De las formas de estudio. O sea, pues al final yo, lo voy a confesar aquí, pero yo estuve jugando a las profes hasta cuarto de la ESO. Vale. Y claro, ya no me imaginaba a niños invisibles. ¿Me entiendes? Yo ya pues sabía que no había nadie. Pero seguía tomándome con la misma dedicación. Porque era mi forma de estudiar. Entonces, o sea, el entender cómo puedes estudiar y que te vaya bien, me parece como que si lo consigues hacer y lo haces de forma novedosa para ti, es muy creativo. Ya solamente el hecho de poder pensar sobre ti y darte las soluciones que tú te mereces, me parece muy... No hay que reinventar la rueda. Así es que está claro. No. Es que con estos conceptos tan abstractos a veces pensamos, uy, sí voy a hacer esta rutina de 5 no sé qué pasos para... No, si solo con lo que estás haciendo en tu rutina diaria, con que cambies y lo empieces a implementar desde ahí, es suficiente. Exacto, y que lo hagas de una forma que te solucione a ti la vida. Es que no quiero que se la soluciones a tu compañero de al lado, no quiero que te la solucionen a ti, quiero que te vayas solucionando tú tus conflictos, lo que vaya ocurriendo, ya está. Y en este proceso de solucionar los conflictos, me imagino que, bueno, todos hemos sido adolescentes y aparte no está tan lejos, que te surge la frustración, ¿no? Es uno de los sentimientos más comunes entre el adolescente, en los adolescentes. Sí, porque no tanto en niños, yo creo que más en adolescentes. Sobre todo más en adultos, ¿eh? Bueno, sí, claro. Encuéntrate adultos frustrados y te salen 400.000, perdón, ¿eh? Bueno, ¿qué cosas ayudan a los jóvenes y también a los adultos, que nuestra audiencia es muy adulta, o sea Sí. que, a llevar mejor la frustración? Vuelvo a mi opinión, ¿vale? Sí, Porque sí. yo no soy ninguna experta, pero a ver, la frustración es muy necesaria, creo. La idea es cómo lidiar con ella y cómo superarla. Así es. Y aquí voy a decir una cosa a mi favor.
los niños, niños y niñas de conservatorio y los niños y niñas de deportes, o sea, en general, la gente que tiene, después de clase, un nivel de exigencia muy alto, son los más tolerantes a la frustración, pero con... A ver, los de Esto lo tratamos con Martín. Sí, ¿no? Me me vi parte de su episodio, pero no me lo vi entero. Pues justamente eso me parece importantísimo. Porque tienes una capacidad, también te digo, los de conservatorio es que estamos curados de espanto. Porque llegas ahí y eso es el servicio militar, pero llevado a la música. Al menos desde mi opinión. Que a mí me fascinó, ¿eh? Ha sido de las mejores etapas de mi vida en el sentido más... Entonces, o sea, es simplemente el entender... Pues, volví a lo mismo, a lo que hemos hablado antes, ¿no? Las debilidades. O sea, hay que entender que uno tiene fortalezas y debilidades. Ya está. Y aceptarlo. Y uno no puede ser perfecto. O sea, bueno, puede, pues es que no sé lo que es ser perfecto a día de hoy, ¿no? Pero esta concepción de todo lo tengo que hacer bien, todo lo tengo que tal... me parece muy perversa. Y a veces creo que los alumnos más frustrados muchas veces son los que se les... O sea, por ejemplo, perfil de alumno que sacaba muy buenas notas en primaria, ¿vale? Y que luego en secundaria pues no le ha gustado tanto estudiar, y baja muchísimo, incluso suspendiendo, pero sabe que tiene muchísima capacidad. Ahí se da, por lo general, esto según la experiencia que yo tengo, ¿vale? Pero se da... una problemática bastante importante, que es que el alumno acaba estando muy frustrado. Claro, tu entorno te ha visto en unos niveles así, teniendo en cuenta solamente las notas, ¿no? O sea, te ha visto adquirir unos resultados de esta manera. Entonces, de repente no los adquiere y como que la gente espera mucho de ti. Pero también, que esto es algo importante, tú esperas mucho de ti. Porque esto parece que cuando un alumno está totalmente desconectado de lo que es... no espera nada de él. No espera nada de él. Y eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Con los primeros que se frustran, obviamente, son con ellos mismos, con lo que están haciendo y con lo que no están haciendo, mejor dicho, ¿no? Entonces, quizá yo creo que el trabajo pasa otra vez más por preguntarse a uno mismo. Y pasa por ir viendo por qué uno está frustrado y qué puede hacer para que ese sentimiento cambie. Sí, yo creo Siempre también es que sí es preguntarte por qué haces las cosas y cuál es el objetivo de ellas, porque, y es como el típico, ¿no? De los errores se aprende. Al final, si el objetivo no es hacerlo bien, sino de disfrutar del proceso, de a cada vez hacerlo algo mejor, no hay frustración porque el hacerlo mal no es como que no has llegado al objetivo. El objetivo ya es eso, o sea, estás consiguiendo el objetivo fallando, entonces no es como algo, sí, como que debería cambiar, ¿no? La frustración yo creo que viene cuando quieres algo y no lo tienes, o sea, y entonces eso, preguntarte realmente lo que quiero, por qué lo quiero y qué es lo que debo de querer para no frustrarme, porque si lo que quiero es siempre un objetivo que no puedo alcanzar, pues voy a vivir frustrado y no es el objetivo, entonces al final es eso, hacerse las preguntas adecuadas. Y has dicho algo muy interesante sobre el error, que, o sea, el error, yo tenía, o sea, me encontré una vez haciendo los exámenes de la UNED, me encontré a un profe que nos pusimos a hablar, creo que él era de filosofía. Entonces empezamos a hablar y hablamos de algo de la equivocación. Y él me dijo, ya, pero tampoco hay que idealizar la equivocación. En parte estoy de acuerdo con él, por supuesto. O sea, pero... Sí, no puede, vale siempre equivocarse para todo, eso está claro. Pero estoy absolutamente, o sea, de verdad, creo firmemente en el aprendizaje a través del error y a través de la mejora. O sea, es que es como aprendemos, está, o sea, no nos queda otra. Entonces, también aquí creo que hay algo que, de hecho, lo analizaba el otro día, ¿no? Porque esto me pasó el lunes pasado, de hecho. Tuve como 4 o 5 alumnos en momentos diferentes que les preguntaba algo y la respuesta era como, imaginaos, ¿no? Yo le preguntaba, ¿cuántos son 2 más 2? Se quedaban como, ¿4? ¿Nunca os han respondido así? Como en bajito, chiquititos. Además es que se te hacen pequeños y te hacen la pregunta. ¿4? Como diciendo, tampoco te lo voy a afirmar, ¿vale? No vaya a ser que lo esté diciendo mal. Claro, o sea, es que es... Entonces, jolín, a mí eso me pone triste, siendo muy sincera. Porque, bueno, para empezar, yo a esos... Normalmente me pasa con alumnos muy nuevos, ¿no? Y siempre les digo, mirad, yo no soy muy de comerme a niños. O sea, es decir, yo, si tú te equivocas... Es que no soy ni de ser un monstruo, pero tampoco me gusta... O sea, ¿por qué me voy a enfadar porque tú te hayas equivocado, no? O sea, yo con lo único que he llegado a enfadarme es con una falta de respeto. Y ni siquiera hacia mí. Porque yo las faltas de respeto las suelo
jugar como las jugaba Belén. Que es, tú me metes una vacilada, pues yo te meto la doble. ¿Sabes? En otro momento y así aprendes cómo funciona el mundo y ya está. Pero cuando hay un respeto hacia otro compañero o compañera, ahí ya, ojo, cuidado, ¿eh? Ahí... Entonces, cuando un alumno se está preguntando eso, claro, es que yo saco de aquí como varias aprendizajes, ¿no? Que también no lo saco yo, es que también los he leído, obviamente, de gente que ha estudiado muchísimo más que yo y ha investigado una barbaridad. Pero el primero es, podemos dejar, por favor, y esto lo pido, por favor, ya de una vez, podemos dejar de dar la imagen como adultos de que somos perfectos. Es que, al final, y esto es algo, esta conversación la he tenido muchas veces con mi padre, muchas. Los mejores profesionales, los mejores expertos de todo, son los que te dicen en un momento, no lo sé. Tengo que mirarlo, tengo que estudiar. Y parece que es que, o sea, como que... El profesor no se puede... Sí, y ya no un profesor, un padre, una madre, con el pedir perdón, con el, uy, me he equivocado en esto, uy... Es que hay que tener cuidado, y por eso digo que todos pertenecemos a este sistema educativo y todos que tenemos que ser responsables. Porque esta idea de, o sea, esta forma de decir, no, es que los adultos somos perfectos, ojo, cuidado. Y luego la segunda es, que esto tiene que ver más con la niñez, pero hay que tener cuidado cuando un niño se equivoca, una niña se equivoca, cómo se le dice las cosas. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Y no cuidado porque hay que ser blandito y tal y cual, no, sino porque tiene un efecto de no preguntar. Y esto a mí me ha pasado con varios alumnos, que ha habido que desatascar un atasco que había desde 4 años, desde tercero infantil. Es que me pasó con una alumna el año pasado, que en tercero infantil una profesora le dijo, ¿acaso eres tonta? ¿Por qué me preguntas tanto? Claro, pues esa criatura... No vuelve a preguntar. No preguntó más. Y lo peor es que ni la madre ni la niña se acordaban de esta situación. Y yo, claro, yo veía eso y decía que... Entonces empecé a indagar un poco, empecé a preguntar, y de repente me dicen, no, es que, claro, oye, Laura, es que me acuerdo que cuando era pequeña no quería ir al cole por esto y esto. Oye, pues no te lo voy a ligar a eso, pero... ¿Me entiendes, no? O sea, no voy a decir que esta sea la causa y la consecuencia, pero huele un poco, ¿eh? Sí, sí. O sea, que un factorcillo al menos puede ser. Sí, la programación lingüística al final, queramos que no, subestimamos a veces el poder de las palabras y Es tan importante. en la gente, sí. Es tan importante. La comunicación en general, todo el mundo debería practicarla más. Lo que decimos y lo que nos decimos a nosotros mismos. Eso es muy importante. Sí. Cuando fallas, cuando te va bien, al final... Yo eso tengo un discurso conmigo que es malísimo muchas veces. Y fijaos que luego se predica con el ejemplo, ¿no? Sí. Pero... Bueno, todo es un aprendizaje en el que todos estamos al final. Yo creo que de hecho, es es lo más complicado. O sea, es más, yo creo que hay mucha gente que pueda ser buena comunicadora hacia afuera, o lo parezca, pero que consigo mismo también sea duro. O sea, que al final la charla con uno mismo es... Pero hay que mimarse, hay que cuidarse. Sí. Una de cal, una de arena, siempre. Bueno, eres emprendedora. Sí. Me gustaría preguntarte qué es lo mejor y lo peor de emprender. Bien. Mira, lo mejor te diría ahora mismo en mi vida mi equipo. ¿Tu equipo? Mi equipo, desde luego. Y poder trabajar con personas en las que, digamos, como que... ¿Confías? Sí, confías y compartes ciertos valores. Ajá. Y eso me parece un espectáculo. Porque al final creo que eso es sinónimo de crecimiento. Ya no de crecimiento empresarial ni de... No. Crecimiento personal por un lado y crecimiento vital en todos los sentidos de poder dar un impacto real al futuro, que creo que es para lo que estamos, aunque a veces se nos pierde un poco, ¿no? Y luego, pues, obviamente, yo diría que trabajo en el sector más bonito del mundo porque me dedico a trabajar con personas, entonces tengo la gran suerte de tener un emprendimiento relacionado con personas, que puede haber algo más fantasía que eso. Es que a mí, ahora mismo, para mí no. O sea, yo estoy viviendo mi sueño, desde luego. Y de hecho me llamaba ayer una madre por la noche y me decía, ¿qué tal el principio de curso? Muy duro y tal. Decía, mira, pues muchas horas de curro. Pues que la verdad que esto lo disfruto tanto, que es que, la pena. de verdad, os lo digo en serio. La verdad es que sí, suena muy bien, la verdad. Yo me gusta mucho, me ilusiona mucho. También soy una tía que se ilusiona muy rápido, la verdad. Soy una motivada que te mueres, pero a mí todo me hace ilusión en la vida. O sea, veo una puesta de sol bonita y es como, madre mía, pero qué. Ya he decidido que yo esté aquí viéndolo, o sea, qué maravilla, ¿no? Claro, creo mucho en las energías y trato de como de nutrirme energías positivas y mandar energías positivas. Lo peor. Hacienda. Efectivamente, que somos todos, sí, desde luego. No, a ver, aquí voy...
diría varias cosas. Desde luego que la cuota de autónomos podríamos hablar sobre ello y podríamos hablar largo y tendido. Y ya no lo voy a decir por mí, ¿vale? Que yo soy empresaria y tengo una empresa. Esto no lo voy a hacer, o sea, que no lo creo para nadie, pero creo que esto podríamos hablar solamente un melón sobre ello, ¿vale? Pero creo que en España se nos escapa la idea, o sea, todavía no entendemos que hay cantidad de gente autónoma que no es empresaria. Es que parece que el autónomo está ligado al empresario. Entiendo que del empresario tenemos una visión general muy mala. Yo en este tema, la verdad es que también estoy completamente de acuerdo. Un 99% de los empresarios en España son pequeños y medianos empresarios. O sea, que esto de que eres empresario y parece que tengas una empresa multinacional, en verdad es que es un 0,7% de la gente. Entonces, la verdad es que la percepción, al igual que con la percepción de los profesores, en este campo queda mucho por cambiar. Sí. Pero sí. También yo creo que no tiene sentido que por trabajar tengas que pagar. Porque, o sea, la cuota de autónomo no es un impuesto al trabajo, a un beneficio que has generado. No, es... Tú quieres empezar a trabajar y tienes que pagar. O sea, es un sinsentido. Al final es como una comparación a las cotizaciones sociales. Es algo así parecido. Sí, pero yo, por ejemplo, que tengo un trabajo estacional, yo en julio y agosto no cobro un duro. Claro. Y yo en julio y agosto tengo que pagar mi cuotita de autónomos, además de autónoma societaria. O sea, es que... Entonces... Una empresa que de pérdidas también tiene que pagar la cuota. Sí, no, está O claro, sea, está claro. yo eso, a ver, yo para empezar es separar. Primero vamos a empezar por separar el empresario del autónomo. Y autónomos hay muchísimos en este país. Pero autónomo es el técnico de sonido que va a las fiestas de tu pueblo. O sea, autónomo, hay muchísima gente... Cualquier persona que trabaja por cuenta propia, Sí, si no es nada más. Sí, O sea, efectivamente, pero que hay muchísimos en este país. Una barbaridad y que no tienen nada que ver con empresa. Por otro lado, ya metiéndome o sea, yo la cuota de autónomos, obviamente habría que hacer una pensadita sobre eso. Para mí, sí. Y no porque, ojo, cuidado, y aquí la gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero yo soy muy fan de pagar impuestos, os lo digo desde ya. Creo muchísimo en la distribución de la riqueza y creo y quiero que mis impuestos aporten valor a la sociedad. Otra cosa es lo que se haga ya con ellos, pero eso ya nos meteríamos en otro tema, ¿vale? Sí. Pero sí que creo que ese sistema, a mí, al menos, me gusta. Y sé que esto que estoy diciendo no me perjudica según lo que soy en el sistema, pero me gusta pensar así. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es verte, por ejemplo, julio y agosto, que ingresas 0 euros, que suficiente tienes con mantener todo, ¿no? Preparado para que tu gente pueda volver, y de repente te veas con que tienes que pagar. Que no es solamente la cuota de autónomos, es que necesitas a un gestor que te lleve esa cuenta de autónomos, porque tú no puedes, o sea, perdón, la cuota, o sea, un gestor que te lleve tus autónomos, porque o has estudiado finanzas a un nivel, bueno, es que ni finanzas, ¿no? Contabilidad a un nivel tal, Bueno, contabilidad y la cantidad de papeleo y administración, rol administrativo que tienes que hacer, que no es parte de tu rol diario, entonces no se puede hacer. Exacto. Por eso. Entonces diría que otra de las cosas que creo que es lo peor de ser emprendedora es la burocracia. Y luego el entender, claro, es que si todavía tú pagaras la cuota de autónomos y las cosas se te hicieran fáciles, pues dirías, las pago con gusto. Pero si cada vez que tienes que hacer un trámite, algo, o sea, es un mundo, pues claro, aquí hay algo que va regulero, ¿no? Sí. El coste de la regulación, yo creo que siempre nos centramos en que el coste de un negocio son el coste adicional que te impone el Estado en un negocio, siempre los impuestos, pero el coste regulatorio que hay, bueno, o sea, no a tanto nivel, evidentemente, pero es un coste muy importante. Sí. Sí, sobre todo es que al final también uno pierde energía en cosas del proyecto que no repercuten en un bien mayor. Exacto. Y sobre todo porque hay que entender que por mucho que yo pague al mes a una gestora que me lleva todo, la responsabilidad de lo que presenta esa gestora es mía. Sí. Entonces, da igual que tú contrates a alguien con conocimiento, porque ese conocimiento lo deberías de tener tú. Que también os digo, o sea, no hay persona, por ejemplo, yo empecé a contratar, o sea, yo monté, la empresa Crearte la monté hace un año, ¿vale? Entonces yo empiezo a contratar, entonces, bueno, pues como soy yo, me pongo a leerme el convenio colectivo completo de mis trabajadores, ¿vale? Cuando voy por la quinta lectura, intentando, en plan, en diagonal, por supuesto, porque eso no te lo puedes leer tal, pero intentando un poco, aunque sea las bases de... Ya escribí a mi gestora y le dije, a ver, tengo muchas dudas. Me dijo, Laura, te vas a tener que fiar un poco de nosotros. Y yo, vale, me fío, sí, pero tampoco debería de ser así. O sea, deberían de estar las cosas claras para que yo contrate a alguien teniendo...
cada punto claro, cada... Lo que tiene que hacer. exactamente, ¿no? Y poder ser consecuente con ello, o sea, me parece lo lógico. Entonces, sí, quizá diría... Y o sea, como todo el tema burocrático y todo el tema con la administración, me parece complicado. Vamos a pasar a un tema un poco más positivo. Bueno, positivo o negativo, depende de quién lo entienda. Has estado muy activa en redes sociales Sí. últimamente y te hemos visto en TikTok, petándolo con algunos vídeos. A mí me interesa mucho, cuéntanos un poco tu experiencia. Nosotros también nos tenemos que meter un poco en redes sociales. Tampoco es que seamos nosotros mucho de redes sociales, pero bueno, con el proyecto al final hay que hacerlo. Cuéntanos tu experiencia con esto y sobre todo Sí. los pros y los contras que tú experimentaste con tus vídeos virales. Vale. Yo en redes sociales me introduje el año pasado y fue algo así como muy tonto, ¿eh? Me puse la cámara en la cara y me puse a grabar, pero me gusta y bueno, pues creo que aporto un poco o ayudo a gente, ¿no? Entonces, la verdad que es una locura lo que ha pasado sobre todo en TikTok por la comunidad tan bonita que hemos creado. O sea, una cantidad de alumnos y alumnas participando que... ¿Sabéis? Es que a mí esto me gusta mucho porque como luego la visión es que los adolescentes no quieren participar en nada, los adolescentes no quieren aprender. Y yo estoy súper cansada de eso porque luego la realidad es que a mí... Sí, es que a mí me lo ponen en la cara todos los días. O sea, veo a gente curiosa, veo a gente que tiene ganas de... que te da las gracias. O sea, a mí me parece una fantasía subir un vídeo de lo que sea y que haya... varios comentarios diciéndote muchas gracias, profe. Buah, me has ayudado un montón, 1000 gracias. Jolín, me parece una locura, ¿no? Entonces, eso desde luego me parece no solamente positivo, sino, bueno, pues acercarse un poco a las nuevas formas que tenemos de comunicarnos, de estar en el mundo y de evolucionar. Es la realidad. Como cosas negativas quizás, bueno, pues como entiendo que cualquier persona que ha podido viralizarse algún vídeo de TikTok o alguna cosilla de esas, ¿no? Que es, pues el hate que te puede caer. Yo en concreto, pues no me ha caído mucho hate, pero sí, bueno, pues... me han llamado alguna vez payasa por ahí, alguna cosa, ¿sabes? Claro, y a mí de eso lo que me rechina no es que me llames payasa, que encantada, Sí. pero ¿Por qué? no, ya no por qué. Mándame un mensaje, cuéntame, oye Laura, has dicho esto, tal cual, yo soy transparente, ¿no? Y con las mismas también vuelvo a lo de la equivocación. Si yo me he equivocado en un vídeo y he dicho algo que está mal y tú me llamas payasa, ¿qué sentido tenemos de la crítica constructiva? ¿Qué sentido tenemos del cambio hacia mejor? Entonces, en el caso este concreto que me pasó con un docente, que no le voy a dar ni media importancia desde luego a eso, ¿no? Porque vuelvo a repetir que creo que toda la mayoría son increíbles, pero que hay que cuidar el tono otra vez. Y sobre todo, de verdad, los que o sea, todo el mundo, pero los que trabajamos con adolescentes más, entender que es que ahora mismo, o sea, es que ni yo cuando era pequeña tenía esta, digamos, crisis de Hannah Montana que tienen los chavales ahora, que viven lo mejor de los dos mundos. O sea, vives en dos mundos, vives en un mundo analógico y en un mundo digital, con todo lo que lleva el mundo analógico y el mundo digital. En el mundo digital es muy fácil meter el dedo en la llaga del otro. O sea, y eso obviamente lo van a tener que regular en algún momento. Sí. Pero, desde luego, que tenemos que ser un poquito el espejo en el que se miren, ¿no? O sea, no... Sí, yo es que creo que el problema que hay con las redes sociales es que la gente se siente como con una máscara, o sea, a veces que no sabe, como no es decirlo cara a cara, pues eso, y por Twitter se ven barbaridades a veces que dices, pero ¿cómo entre humanos nos hablamos así? O sea, llega un punto que no tiene sentido, se pierde la manía, pero es por eso, yo creo, porque... Por conceptos que después, pues ¿qué quieres que te diga? Tu impacto en tu vida real evidentemente sí que tiene mucho impacto, pero el impacto individual que tú tienes en eso... Nada. Es mínimo. Pero mirad, a mí es que lo de las redes sociales, o sea, yo haré una metáfora, una comparativa con el Congreso de los Diputados, siendo sincera. ¿Habéis visto cuando están sentados y te salen en la tele? Están todos... Porque tú. Bueno, un nivel que, claro, digo, luego, ¿qué ejemplo les vas a poner? Si lo que debería de ser la máxima responsabilidad... Pero bueno, no me voy a meter en temas políticos. Pero es que luego, cuando salen de ahí, están hablando tranquilamente... O sea, entonces... me parece como una descripción bastante importante, o sea, bastante similar, de verdad, me parece un símil a tener en cuenta. Y claro, tú lo que dices de espaldas, fenomenal, pero dilo a la cara, sobre todo porque si lo que, o sea, vamos a ver, si lo que he hecho yo ha sido equivocarme, no voy a agradecer nunca, o sea, nada más que me lo digas y me digas el por qué y yo pueda aprender, porque a mí lo que me define en mi vida
es que soy una persona que le gusta aprender. O sea, el aprendizaje es el motor de mi vida, como es el de todos, pero yo me refiero que lo tengo en como... Pero- Sí, En el ordenador, como el perro. sí, en El caballo, sí. tal cual. Caballo, eso. Muy bien. Bueno, también ahora relacionado con las redes sociales, se vende mucho esta idea a los jóvenes, ¿no? De que se puede ser rico desde una isla, trabajando online, sin esforzarte. ¿Tú desde tu experiencia crees que esto es así? ¿Que se puede ser un emprendedor sin esfuerzo? Yo no sé, o sea, sinceramente no sé muy bien ese sin esfuerzo que de realidad tiene. Porque claro, es que las redes sociales, hasta yo cuando hoy estoy grabando un día conmigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tú te pones a ver la realidad y, por ejemplo, yo de momento solamente tengo la cuenta de Crearte. Entonces no te voy a grabar nada que no sea lo que estoy haciendo como directora de Crearte, ¿vale? O sea, no grabo ni mi comida, ni hoy me he echado 15 minutos de siesta, o sea, todo eso no lo grabo. Entonces, claro, al final todo eso queda difuso, ¿no? No. Entonces, es que los sin esfuerzos me parecen tan peligrosos, o sea, que no creo que sin esfuerzo no se haya conseguido yo ser te lo- millonario. Con suerte, con mucha Desde suerte, luego, ¿no? casi como al que le toca la lotería. O sea, ¿te puede tocar la lotería? No, Sí. y que no Pero son- uno entre y que no millones. es y que no es sin esfuerzo, en realidad. Exacto. Porque manejar unas redes sociales, yo también he cometido ese error de pensar y después cuando te pones tú... Ojo, cuidado. Las redes sociales en concreto son un mundo muy grande. Que por eso existe el... La figura del community pero está el manager y el típico PR. que se forró con las cripto cuando Sí, pegó bueno, el boom claro. y dice, oye, que es que literalmente te puedes hacer rico sin Bueno. dándole un clic. O sea, por Pero eso que, vamos, bueno, que es hay Ya, gente pero- que tiene uno mucha de suerte. uno de un millón. Pues eso, como Sí, la porque lotería, ha tenido la como la oportunidad. lotería. La lotería, ¿eh? Te Y puede ha tocar. estudiado también, esa persona habrá estudiado el riesgo Sí, que tuvieron esas operaciones suerte, en un momento ¿no? determinado, ¿o no? Bueno, alguien que invirtió en Bitcoin en 2013 cuando no sabía nadie Sí, pero de ahí- su existencia, tiene su mérito. Exacto. Yo Desde no- luego. Y sí que creo que hay una tendencia, ¿no? Como, o sea, vamos a ver. Hacerte rico muy bien, hacerte millonario muy bien, emprender fenomenal, hacerlo con poco esfuerzo si lo puedes hacer fenomenal. Pero hay que tener mucho cuidado con la idea esta de ser tu propio jefe, hazte rico a costa de los problemas y las dificultades de los otros, Uf, ¿vale? anda, que no existe Entonces, gente así. claro, creo que ahora mismo la figura, ¿no? del el TikToker, YouTuber, lo que sea, que te vende esa vida idílica, que sí, que la tiene, pero la tiene a base de haber sajado a gente que no está bien. A mí eso, o sea, a ver, es que yo creo el emprendimiento, Es lo que más triunfa Sí, sí. en YouTube actualmente. sí, pero es que no lo puedo, o sea, a ver, claro que lo puedo entender, ¿no? Pero yo quizás soy un poco idealista. Bueno, lo que soy es muy positiva en general en la vida, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que si yo emprendo es para dejar el mundo un poquito mejor de lo que me lo encontré, o al menos menos mal de lo que me lo encontré. O sea, ¿me entendéis, no? Como... Sí, me parece como una visión importante y a tener en cuenta. Y creo que, o sea, a ver, no nos queda mucho, que también esto es algo muy real y esto es algo que hablo cuando voy a los institutos y tal, les digo muchas veces, ¿no? El tema de las soluciones. O sea, un emprendedor se encarga de buscar soluciones a problemas. Eso es la realidad. Entonces, cuando... Sí, exacto. O crear necesidades, que es lo que hablamos todo el rato. Entonces, cuando tú hablas de cómo tiene que ser esa solución, no sé qué, ¿no? Yo siempre les indico que tiene que ser sostenible. Y en las 3 vías, ecológica, social y económica. ¿Y por qué digo esto? Porque es que creo que se nos está olvidando que no queda tanto para que el emprendimiento esté en un punto crítico en ese sentido. O sea, y en general, toda nuestra vida. Entonces, o empezamos a darle una vueltecita a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, o... pues oye, vamos a seguir viviendo de los desastres que hacen otros, ¿no? O de lo mal que están otros y aprovecharnos. Pero bueno, sí que me gustaría que, obviamente, si ya hay alguien que me está escuchando, pensamiento crítico. Meteos, mirad quién es esa persona. Si os vais a meter en una formación de algo, meteos a ver quién es esa persona. Me parece importante. Sí. Formarse, ya está. Formarse, informarse. Sí, y vamos a acabar con un tema que a mí me resulta súper actual Sí. en el mundo de la educación, que es cómo crees que se debe enfocar la inteligencia artificial Guau. en la educación. Porque estamos atendiendo a pues, muchísimos alumnos que actualmente no se enfrentan, sino tienen criterios de evaluación antiguos en los que pueden hacerlo muy bien
simplemente usando la inteligencia artificial. ¿Qué efecto tienes en el aprendizaje? Porque, bueno, nosotros criticaremos todo lo que sea, pero bueno, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, ¿no? La cultura de la responsabilidad, de la autonomía, se pierde muchísimo, ¿no? Con ese enfoque de la inteligencia artificial. Si tú lo enfocas de forma distinta, pues bueno. Pero eso, ¿cómo crees que se debe enfocar para mantener ese pensamiento crítico? Claro, yo lo pongo en ChatGPT y lo meto, pues hombre, pensamiento crítico no mucho, creatividad tampoco, ¿no? Porque tampoco piensas, simplemente es más prompt engineering para ver cómo pongo en ChatGPT que me dé la respuesta correcta, etcétera. Sí, a ver, yo creo, bueno, yo en esto os soy muy sincera, o sea, creo que vuelvo a lo mismo de antes, el sistema es arcaico, por lo tanto, o sea, creo que esto no debería de ser ni una pregunta a tratar aquí, porque creo que si Solo tú... ministro, solo, ¿no? O sea, no... No, que sinceramente que debería de estar ya totalmente implementado dentro del sistema educativo porque son herramientas que hay en el mundo y que sabemos que cada vez se van a potenciar más. Entonces, o sea, me parece perverso no hablarles de la inteligencia artificial. Ya, o prohibirla. No está claro. Exacto. Igual que me parece perverso, y esto os voy a ser muy sincera, la mayoría de alumnos hoy en día utilizan Google Classroom, no les enseñan herramientas digitales, no les enseñan a navegar en la red seguros, no les enseñan a entender, chico, cómo organizarte la tarde, cómo crear tus carpetas, tus drives. Es que no saben. Y están todo el día con una tablet puestos. Entonces, en ese mismo sentido, creo que el tema de la inteligencia artificial, bueno, pues habría que incluirlo, ¿no? Y luego, con respecto a lo que tú has dicho, Adrián, me parece importante también tener en cuenta que, o sea, si un alumno, imagínate, tercero de la ESO, y le hacen hacer una redacción de 15 líneas sobre el CID, me voy a inventar lo más grande que me ha venido. Si tú eres capaz de que ChatGPT te dé una respuesta, como si hubieras escrito tú eso, que parecía que los profesores no sabemos cómo escribe cada uno, pero tenemos muy en cuenta el estilo, las formas y tal y cual. Si tú consigues que ChatGPT escriba eso, siguiendo tu estilo, tus formas, tu nivel, entonces, y de leértelo y de comprobar que está bien, Sí. yo ahí puntito la boca y nada que decir. Porque, no, o sea, mucho has tenido que leer sobre el CID, has tenido que ver tus trabajos para conseguir sacar un trabajo en ChatGPT que sea como tú harías el trabajo del CID. Sí. También si no se pueden hacer otros métodos de evaluación, ¿no? Yo pienso, yo qué sé, prepárame tú un tema, o sea, el CID vas a ser tú quien nos lo explique, o sea, nos tienes que preparar unos apuntes Totalmente. al resto, y no solo oralmente, pero unos apuntes que sí, puedes usar ChatGPT para preguntarle cosas del contexto histórico, y lo que tú consideres que deberían estar en esos apuntes es lo que tú le vas a preguntar, y ahí es donde también entra la creatividad de decir, vale, pues yo como alumno, vale, o sea, la información ya me viene dada, lo que tengo que elegir es qué información tengo que poner aquí, y ahí eso lo elige uno, entonces... Al final lo que vamos a siempre es que y yo creo que es el gran problema del sistema educativo es el método de evaluación. Si solo se evalúa por un examen de todo eso, es que está ya muy obsoleto para toda la tecnología que hay ahí, porque, como bien has dicho tú, en el trabajo nunca te hacen un examen de todo, o sea, es irreal, al final hay que buscar potenciar ese otro tipo de herramientas de... Una persona aprende cuando una persona es capaz de explicar. Eso, no me acuerdo en qué libro de hace poco. Pero bueno, es la realidad. Entonces, quizás pasa más por lo que tú dices, ¿no? Métodos de evaluación mucho más cooperativos, que trabajen mucho más el... ¿Te acuerdas la pregunta que me has hecho con respecto a niños de distinto nivel? Tú imagínate qué fantasía si en una clase que tienen todos la misma edad, pero distinto nivel, esos alumnos se aportaran unos a otros, se fueran explicando, contando. Sería increíble. O sea, increíble en el sentido de el nivel de desarrollo que posiblemente tendría esa clase. Entonces, bueno, pues creo que sí. O sea, que tenemos que realmente tener métodos de evaluación, pero tenemos que tener métodos de trabajo, métodos de evaluación, o sea, métodos de adquisición de la información, todo acordes al tiempo que vivimos. Ya está. Filtrar información, cuestionarse las cosas. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Vamos a terminar con unas preguntas cortas. Venga, vamos a por ello. Queremos que respondas con una palabra. Vale. O terminar la frase, cosas muy cortas, muy pam, pam, pam. Genial, ¿vale? Me encanta. Venga, mejor sistema educativo. En países escandinavos, entiendo. Habilidad más importante para la carrera profesional de alguien. Depende de a lo que te dediques.
En una frase, ¿qué es el acompañamiento educativo? Escuchar de manera individual y personalizada para ayudar al alumno a brillar. Un buen estudiante se define... Para mí, por saber conocerse y entender qué se le está dando bien, qué se le está dando mal y por qué está colocado donde está. La memoria es... Importante. La universidad es... Necesaria hasta cierto punto. Y ser emprendedor es... Lo mejor y lo peor del mundo. Muy bien, muchísimas gracias por venir a Sapreaude, Laura. Ha sido un placer El placer ha sido tenerte mío. en este episodio 8, ya episodio 8. Sí. ¿Unas palabras, Willy? Que muchas gracias y a tope con tu proyecto porque de verdad creo que son necesarias. A veces nos quejamos mucho del sistema, ¿no? Buscamos eso, una decisión centralizada que vaya a revolucionar el mundo y yo soy más de los que creen que somos eso, los pequeños granitos de cada persona intentando dejar este lugar mejor los que van a hacer un cambio real y que tu proyecto es muy necesario. Muy interesante. Si quieres dejar los detalles de cómo te pueden encontrar, web... Claro que sí. sociales, Nos tenéis en... Bueno, antes de nada, daros las gracias a vosotros por haber compartido este espacio conmigo y por haberme invitado a vuestra casa, que me hace muchísima ilusión estar en este podcast. Y luego, nos podéis encontrar en TikTok, @crearte.educación, en Instagram, @crearte.education y en nuestra web, crearte.education. Pues muy bien, pues os animamos a todos a ir y a disfrutar del sistema educativo alternativo que propone Laura. Bueno, nos despedimos. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.